Buenas noches, amigos. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Empezamos en este momento la segunda edición de nuestro programa Convocatoria. No hay otra manera que empezar este programa refiriéndonos al problema que nos afecta en general. Se podría decir a casi la totalidad de los pueblos del mundo, que es esta pandemia que se ha generalizado, en la cual nosotros que estamos acá no sé si hay muchos amigos de todo lado, pero nosotros habitamos una frontera, Uruguay-Brasil, concretamente la ciudad de Rivera Livramento, una frontera seca con Brasil, donde convivimos en conjunto con el otro lado, Santana del Livramento, y en lo que viene a ser una sola ciudad con una línea divisoria, una frontera imaginaria. En el día de hoy, en la ciudad brasileña de Santana del Livramento, se ha decretado la situación de emergencia y nosotros queremos enviar a todos los compañeros y amigos brasileros. Me voy a permitir hablar en portugués. Yo tengo doble nacionalidad, soy también brasilero, hijo de madre brasilera, e quero enviar aos amigos brasileiros o nosso abraço e bom, como estamos juntos todos nessa luta, e sem deixar de pensar que este não é um problema único que vivemos e que no dia a dia enfrentamos e vamos continuar enfrentando as outras catástrofes como as que estamos vivendo neste momento. No Brasil, com o Bolsonaro e o golpe de Estado que desde 2016 assola o país, na qual este problema só vem acrescentar ainda mais a crise no Brasil, e desejamos desde aqui uma sorte a todos os brasileiros, todos os meus conterrâneos também que estão vendo este programa, e reiterar o fora Bolsonaro e fora todos os golpistas e todas as consequências que eles estão trazendo para o Brasil e para toda a região. Continuando, amigos, bueno, en este tema del coronavirus, recomendarle a todos los compañeros, los amigos y al pueblo en general que nos pueda estar viendo el hecho de seguir cuidándonos y seguir pensando en la pandemia permanente que viven los pueblos, donde esta es apenas una más, y que la diferencia que tiene, aparte de lo rápido que se están dando todas las circunstancias, es que es para la clase pobre, para la gente, es apenas una pandemia más de la que vive en forma permanente la clase pobre, la clase trabajadora, y sin olvidar que hoy en el mundo deben haber muerto, como lo especifican las informaciones internacionales, aproximadamente 8.000 niños han muerto de hambre en este momento, en este día, ayer también, mañana probablemente también. Que los bombardeos en Gaza y en todos los lugares donde el imperialismo causa guerras para seguir dominando, siguen muriendo niños, se siguen bombardeando escuelas, y de ahí se explica también por qué para la burguesía, para la prensa, este momento se vive una gran diferencia, en el sentido de que esta nueva pandemia, como pocas, afecta por igual a todos, y el virus no anda mirando si la nariz o la boca o el ojo por donde entra. Está rodeado de una cara estirada con botox o con alguna operación plástica. Tampoco se fija en la cuenta bancaria de sus víctimas.
y tampoco en la cuenta bancaria de los dueños de medios de comunicación que día y noche nos bombardean con esta única noticia, al parecer, tratando un poco de hacernos olvidar toda la pandemia mundial causada por el capitalismo a la cual nos referíamos anteriormente. Dicho esto, queremos pasar al compañero Wilder para que empiece con la temática con lo demás de la temática del día de hoy. Adelante, compañero. Muy bien, muchas gracias, Carlitos. Siguiendo más o menos el hilo con el cual arrancó Carlitos, esto del coronavirus, hay una cosa que es tal vez interesante de mencionar. En realidad hace mucho tiempo que no quedábamos englobados el mundo de una forma tan rápida por una situación en lo que tiene que ver con la salud, porque en realidad englobados económicamente estamos. Pero con respecto a la salud era alguna cuestión que sucedía en otros países y que no llegaba a nuestro país. Carlitos hablaba de los bombardeos a Gaza. O sea, absolutamente todos los días del año, los 365 días del año, Palestina es bombardeada. Ahí hay heridos, hay muertos, hay mutilados, no alcanza la asistencia médica para todos ellos, hay un bloqueo para que no entren los medicamentos, están destrozando ahora los pozos de agua de Palestina. La cuestión es cómo lo mirábamos eso. Lo mirábamos como una cosa muy lejana, sucede allá en el otro continente. Bien, ahora nos sucede a nosotros. Y nos gustaría referirnos a esta particularidad que tenemos en este momento. Están escaseando el alcohol, está escaseando las máscaras y veremos si hay los insumos necesarios para atender a todos. Hay un medicamento, un retroviral, que es fabricado en Cuba, que Cuba lo ha donado a varios países. ¿Cómo es posible que un país que hace 50 años que está bloqueado pueda darse el lujo de la solidaridad con el mundo? Hay una explicación para eso. Era sabido que el bloqueo iba a ser descomunal contra un país que intentaba implantar el socialismo. Y había que hacerlo pedazos a ese país. Nada más que la visión que tenían los compañeros de la Revolución Cubana fue realmente futurista en ese sentido. Sabiendo que iban a ser bloqueados, destinaron muchas economías a la ciencia. Es por eso que hoy ellos tienen la posibilidad no solo de tratar esta pandemia en su país, sino que han enviado médicos y este medicamento a China, lo mandaron también a Italia y lo han ofrecido a otros países. ¿Por qué nosotros, tan libres que somos en este mundo,
no tenemos esas cosas que tiene ese pequeño país embargado durante 50 años. Hagámonos una idea de lo que nos está sucediendo en este momento. No estamos en un país embargado y tenemos dificultades para manejar esto. Pero no solo nosotros. Francia fue un caos, Italia fue un caos, España fue un caos. Aún no han podido controlar. ¿Por qué? Porque han destinado y se han preocupado fehacientemente en hacer de la salud y de otras cosas más, ¿no? Un desastre. Todo lo que da plata es lo único que ellos impulsan. Si no da plata, no van a fabricar medicamentos ni vacunas que no tengan que ver con algo que realmente les tengan retorno de dinero. Eso nos produce estas situaciones. Estar dependientes de situaciones que no vamos a poder controlar, no como quisiéramos, no como debiéramos. El otro día le planteaban a una periodista española cómo habían logrado descubrir un test y lo habían terminado costeando desde su bolsillo porque no tenían más dinero. Llamaron a la prensa, dijeron que tenían el test preparado, pero que no había dinero para eso. Los periodistas se quedaron asombrados. ¿Cómo es que no hay dinero para eso? Y ella le dijo, ¿y por qué este país es capaz de pagarle 1 millón de euros por mes a un futbolista y tiene para dar 1.800 euros por mes a un científico? A eso lo reducimos todo tiene que ver en todo aquello que dé dinero. El futbolista le brinda dinero a sus empresarios y el científico capaz que hace una vacuna que no se va a usar nunca, aunque la tienen allí guardada para el caso en el que haya que usarla. Era una reflexión para que tengamos en cuenta a veces cuando la gente dice que sí, Cuba es una dictadura. Bien, veamos qué tipo de dictadura es, desde el momento que están siendo solidarios con el mundo. Acaba de atracar un barco que no pudo atracar en ninguna parte del mundo, lo dejaban atracar porque tenía arriba pacientes enfermos de coronavirus. Cuba le abrió el puerto, desembarcó a todos, trató a todos, la inmensa mayoría ya están en sus casas, y no tuvo miedo de hacerlo. Con sus pobres economías y todo lo demás logró solucionar una situación de esa. Y el mundo no quería hacer eso. ¿Por dónde te enteraste, Wilder? Y me enteré por este aparatito. Sí. ¿En cuántos informativos escuchaste esa noticia? ¿Televisivos, radiales? ¿Cuántas veces se lo repitieron por día? Ninguna vez. Así funciona. Y así funciona el desprestigio incluso que hacen a ese medicamento al cual te referías antes. Porque van y te aparecen en esos canales comerciales de noticias, canales de la clase dominante, desprestigiando el medicamento, diciendo que no hay pruebas, que es un medicamento interferón, se llama, sí, que es para otro tipo de uso, que tiene efectos colaterales. Pero yo te puedo apostar, Wilder, les puedo apostar, compañeros, que en la casa de muchos burgueses uruguayos, brasileros y de todo lado, están esos medicamentos. Y que si alguno cae y no lo tiene, no va a faltar el médico amigo, el viajero amigo, el contacto amigo, o el pasaje que puedan pagar ellos, que se los haga llegar.
Lo que no hay es voluntad de gastar plata. La plata, una vez más repito, sacada del lomo del trabajador, que se la retiene el Estado para supuestamente distribuir entre todos, administrar los fondos generados por el trabajo en un país. No quieren gastar esa plata en el pueblo. La plata está destinada, anteayer veíamos acá en Uruguay al señor ministro de Ganadería. Y me quiero referir a esto porque a veces se dice que, dado un momento de catástrofe como este, de un momento de crisis, no se debe tocar el tema político, no se debe tocar otro tema que no sea el que se refiera a la lucha contra esta pandemia. Sin embargo, ayer o anteayer, en varios noticieros del Uruguay, salió este señor tan sonriente, Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, el mismo que estaba sonriente la semana pasada y muy feliz con la caída de la cotización del peso y la suba del dólar, diciendo que hace mucho que esperaban por eso, contento porque se están llenando los bolsillos ellos, los exportadores. El mismo que quiere exportar toda la carne que producen los uruguayos, que es una carne de buena calidad, exportarla toda y comprar una carne más barata para que consumamos los uruguayos. Los uruguayos no, parte de los uruguayos, la mayor parte, o sea, los pobres. Ellos seguramente van a tener sus reservas en sus frigoríficos para su consumo. Y justificaba diciendo que importar carne para que comamos nosotros no quiere decir que sea carne de menor calidad. O sea, además nos toma todo por bobos. ¿Por qué es más cara la carne uruguaya? Porque en el paquete va la foto del ministro. Es porque es simplemente mejor. Si no, nos pagarían más por esa carne. Ese mismo ministro ayer y anteayer también apareció en todos los medios de prensa del Uruguay con la preocupación que tiene por la sequía que ha afectado a los productores rurales, ya anticipando un posible subsidio del gobierno, o sea, plata de las reservas del país, para asistir a esos productores rurales, a esos pobres agroexportadores. Sin embargo, se niegan a suspender un aumento de tarifas de más de un 10% en general, y que la va a pagar la generalidad de la población. Y cuando dicen que esto es para atender a los sectores más bajos, están mintiendo, porque además, por más que rebajen esa subida de tarifas, ya le bajaron el sueldo a la gente. El poder adquisitivo del sueldo de los uruguayos ya bajó más de un 10%, como un 13%, que es el poder de compra en un país que importa casi todo lo que consume y produce muy pocas cosas. El valor real de todo lo que compramos en el día a día tiene que ver con el precio del dólar. Por lo tanto, a su bolsillo ya entraron. Y sin querer ser alarmistas nosotros, sin querer ser propagadores de miedo, no podemos dejar de ser propagadores de conciencia. El objetivo de este programa es específicamente ese. La concientización es necesaria para saber cómo enfrentamos esto, cómo enfrentamos entre todos, pero enfrentamos las consecuencias de lo que se viene, las consecuencias que no las van a tener los que firman papelitos, los que toman decisiones, los que vemos todos los días en traje y corbata en la televisión. Esta gente no va a tener, la única consecuencia que pueda tener es que también caigan enfermos y que sean cuidados con todos los medios que su capital les permite tener. El gran problema lo va a tener el pueblo. Hoy veía fotos en el sur del país, gente viajando en ómnibus, hacinadas, un montón de gente paradas para llegar a su trabajo. El montón de gente que no tiene trabajo permanente o vive de su día a día prestando todo tipo de servicio, haciendo changa.
Esa gente le recomiendan que se encierren en su casa y que no salgan para nada. ¿Va a comer qué? Y de ahí se explica también por qué, por ejemplo, en algún otro país decretan la cuarentena obligatoria y en Uruguay no lo hacen. En Uruguay no lo hacen simplemente no porque no haya necesidad, no lo hacen porque eso le cuesta plata, cuestan reservas, y esas reservas están destinadas a subsidiar las ganancias de los poderosos. No la quieren gastar para evitar la muerte del pobrerío. Es así de simple. Y en este momento teníamos y tenemos programado para hoy, Wilder se va a referir más específicamente al tema, el seguir hablando de la LUC, de la ley de urgente consideración que, como decíamos en el programa pasado, está destinada a cambiar toda la regla de convivencia, todo el pacto social en Uruguay en 3 meses, para beneficiar a los que ahora, a la parte de la burguesía más radical, más neoliberal que ahora ocupa el gobierno. No que el anterior no lo fuera, no que el anterior no fuera una parte de la burguesía de izquierda, pero burguesía al fin. De ahí concluimos por qué durante tantos años, durante 15 años de gobierno de la izquierda burguesa en este país, no se tomó ninguna medida que pudiera tener carácter permanente. Y ahora esta gente, con un plumazo, deshace todos los logros de estos años. No queremos volver a repetir lo del programa pasado, pero es importante que esto sea remarcado, porque hay mucha gente que cree que esto ocurre porque sí. Esto ocurre porque la misma clase social está en el gobierno desde siempre en este país. Y de esto se trata, compañeros. Si seguimos actuando de la misma manera, va a seguir pasando lo mismo. Es necesario que nos concienticemos de que los cambios tienen que ser profundos, tienen que ser más permanentes. Y para que eso ocurra, solo con la ascensión de las mayorías y una democracia real, una democracia de trabajadores, un Estado obrero, un Estado de trabajadores. Mientras la propia izquierda, mientras nosotros los izquierdistas sigamos ansiosamente a cada 5 años saliendo a buscar burgueses, golpeándole las puertas para que sean nuestros representantes, hasta pueden hacer cosas positivas, pero esas cosas positivas van a tener un carácter muy a término, una permanencia muy provisoria todo el tiempo, porque basta que asuma nuevamente una oligarquía de vagos, de parásitos, como lo que está pasando en este momento, de gente que ha vivido toda la vida de renta, y que, como este presidente de la calle, nunca en su vida conoció el trabajo, y tiene casi 50 años, y es portador de 3, 4 nombres, 3, 4 apellidos. Estas personas son las que asumen para destruir todo lo anteriormente logrado. Y eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos que decir con palabras simples, todos los días si es necesario. Wilder, antes que empieces con el tema de la luz, quiero plantear desde ahora lo que pienso yo, por lo menos, porque acá hay algo que tenemos que tener claro. Nosotros con Wilder combinamos muchas cosas, hablamos muchas cosas, por supuesto coincidimos, pero cada uno de nosotros tiene su opinión en determinados términos. Y esto no lo habíamos hablado mucho previamente. Desde mi punto de vista, la LUC, la Ley de Urgente Consideración, tiene que ser simplemente descartada en este momento. Esa ley no se puede ni siquiera empezar a discutir. Esa ley tiene que ser de plano descartada, hasta nuevo aviso. Porque esta ley, como decía anteriormente, intenta cambiar todo el pacto social, todo el pacto de convivencia, que solo tiende a agravar la situación que ya venía cuesta abajo con todas las decisiones de este gobierno. Esto pretende simplemente darle un sólido amparo para que esto se siga profundizando. Por lo tanto, desde ya levanto la consigna o la palabra de orden, si se quiere, de que esta ley no puede ni siquiera ser discutida, no se puede ni siquiera ser considerada. De parte de la izquierda sería
simplemente una barbaridad empezar a discutir artículos de esta ley. No hay parte que se lea de estos 400 y pico de artículos que no vayan contra el pueblo y para profundizar las diferencias y la injusticia social. Pero discúlpame, Wilder, adelante. Muy bien, Carlito. Es cierto, no lo habíamos hablado, pero adhiero a las palabras que dice Carlito. La cuestión es que esta ley en realidad quiere trastocar absolutamente todo. Y lo veníamos hablando no solo con Carlito, sino en el movimiento sindical, a nivel político, lo que esto acarrea hacia la sociedad uruguaya. ¿Qué era lo que estábamos esperando? Que llegara el papel, el documento. Incluso en el programa pasado, cuando dijimos que íbamos a desglosar de a poco la ley de urgente consideración, el pasado lunes debería de haber entrado en el Parlamento. No entró, así que estamos con el borrador todavía. No tenemos la ley. Pero más allá de todas las inconstitucionalidades que contiene el borrador, que es lo que pretenden presentar en el Parlamento, realmente no podría la izquierda en el Parlamento ponerse a discutir esta ley. Simplemente merece la oposición. Ahora, de todas maneras, como este programa en lo que pretendemos es tratar en lo posible de aterrizar los documentos y que estén dando vuelta con respecto a la ley de urgente consideración, es tratar de que lo podamos bajar para podernos entre todos comunicar, quitándole palabras raras, extrañas, y indagando, viendo cuáles son porque esta ley te pronuncia una ley que fue derogada, pero de la cual se tomó un inciso o un artículo, y ahí van y vienen y tratan de engañarnos. Nosotros nos habíamos propuesto empezar a desglosar y como guapos nos metimos, queríamos empezar a desglosar la parte de educación. Pero antes de arrancar con eso, en realidad aquí había un previo aviso del presidente de cuál iban a ser más o menos los temas que estaban dentro de la ley. Él ya decía que iba a tocar la educación. Y también dijo que era una ley que contenía mucha cantidad de artículos. En realidad lo dijo comparándose con el gobierno de Macri en aquel momento. Dijo que uno de los problemas que había tenido Macri era que lo había querido hacer en etapas. Y gradualismo. Y que por eso Macri había fracasado, que él pensaba plantear todo de una. Hay dos cosas por qué plantea una ley con esta cantidad de artículos. Lo tiene que hacer ahora, antes que su coalición de gobierno empiece a desmarcarse para no quedar embarrada o empantanada con las barbaridades que contiene esta ley. Lo tiene que hacer ahora, porque si pasa el tiempo, la presión que puede haber desde distintos lugares, tanto de las cámaras patronales como de los trabajadores, podría hacer mella en esa coalición, y él lo que quiere es tener la ley ya promulgada y votada. Bien, entrando ya en lo que significa la ley de educación, hay algunas cuantas cosas. O sea, una de las cosas que se pretende
es modificar la cuestión de pública y que es algo mucho más laxo, se parece mucho más a la educación chilena, o sea, se pretenden llevar adelante tratar de privatizar lo más que se pueda la educación. Transformarla en un negocio privado. Transformarla en un negocio privado. Y es ahí donde ponen algunas palabritas que leyéndolas así al correr, uno no le encuentra mucho sentido cambiar palabras a una ley que ya está hecha, pero justamente en esas palabras es donde está la trampa. Se plantea algo muy parecido, para los que estamos aquí en la frontera, se plantea algo muy parecido a lo que propuso Bolsonaro. O sea, Bolsonaro propuso la cuestión de que había trabajadores que podían trabajar a través de los convenios que firmaban los sindicatos con las patronales, o podían haber acuerdos unilaterales del patrón con el empleador. Entonces había unos puestos de trabajo, el patrón lo publicitaba y la gente hacía cola, ¿verdad? Entonces iba Carlitos y decía, bueno, yo me interesa trabajar, este es mi currículum, está perfecto, sí, usted puede servir para la empresa. Usted quiere entrar por el lado de la cartera verde, que es lo que se llama acá, ¿verdad? A trabajar o negociamos conmigo cuál es su salario. No, yo quiero estar amparado por los acuerdos salariales que hay a nivel nacional. Bien, pero entraba yo y bueno, yo necesito el trabajo, así que dejo la cartera verde de lado y acuerdo un salario con el patrón. Sí, la famosa flexibilización laboral, que como siempre nos toman por estúpidos al pueblo en general, argumentan que eso es para facilitar que haya más empleos. Y yo me pregunto, ¿en la cabeza de quién puede caber que si yo, patrón, puedo contratar a 4 empleados que trabajen 16 horas por día por la mitad del precio, voy a contratar 8 para que trabajen 8 horas y ganen el sueldo completo, estipulado por ley? ¿Y eso va a aumentar el empleo por dónde? Al contrario, va a dejar más gente en la calle. Simplemente se van a llenar los bolsillos un poco más los patrones. Pero son tan ridículos todos estos planteamientos. Por eso en el programa pasado decíamos de lo perentorio que es esto en el tiempo. Porque si un empresario hace eso, el otro también, y todos lo hacen, los sueldos se van a venir abajo. Y ese dueño de tienda que hizo esto, este fabricante de calzado, este fabricante de lo que sea que hizo eso, ¿las va a vender a quién? Las va a exportar. Y los otros países no van a hacer lo mismo en este sistema capitalista globalizado que tenemos. Entonces, por eso que decíamos que todas estas medidas paliativas que intentan tomar e intentan convencer al pueblo son para ir llevando al extremo, a un extremo ya inimaginable, el propio sistema capitalista. Y cuando este sistema, esto es también muy antiguo, cuando ese sistema está muy desgastado, que ya no logra, el mercado se ha venido abajo, ahí se acuerdan los capitalistas de la intervención estatal. Y ahí piden que el Estado haga obra pública, vuelva a reactivar el empleo, vuelva a reactivar la economía para que hayan sueldos, para que ellos otra vez empiecen a... Pero mientras tanto la gente va sufriendo. Mientras tanto los niños se mueren de diarrea todos los años porque disminuyen los recursos.
Mientras tanto, la alimentación de un montón de gente se ve reducida por la mitad, y la pandemia a la cual nos referíamos anteriormente, que no tiene nada que ver con el coronavirus, aumenta para esa población. Y así van cíclicamente tratando de llevar ese sistema adelante, y bueno, ya no está funcionando más. Y lo que nos referíamos anteriormente, son momentos como este que no podemos entender, en los cuales no podemos entender, como algunos compañeros de izquierda tratan de bajar la pelota de alguna manera y no hacer que estas contradicciones justamente sean las que hagan que el pueblo en general tome conciencia. Yo no sé qué se espera qué espera un movimiento sindical, un partido de izquierda, cuando no difunde, o y esto es algo que al final le había pedido a Wilder unos minutos para expresar, porque hay un montón de cosas que le quiero explicar a nuestros compañeros internautas que en este momento nos están viendo, porque como todos sabemos, es natural que ocurra. Nosotros en Facebook vamos agregando amigos, y esos amigos son en general gente que tiene alguna afinidad. En nuestro caso, la gran mayoría de nuestros amigos de Facebook, a los cuales hemos invitado a ver este programa, son gente de izquierda. Gente para la cual de repente decir lo que estamos diciendo no es nada nuevo. Por eso insistimos siempre insistimos en que compartan, en que divulguen, porque nos proponemos hablar de otra manera. Y muchas veces hemos visto que la izquierda en general, los compañeros y nosotros también hemos sufrido de ese mal, hablamos en un lenguaje que no es el que habla doña María, don José todo el día, que a veces nos escuchan por obligación, por educación más bien que por obligación, para no decirnos que no están entendiendo nada de lo que estamos diciendo o que no les interesa, porque estamos hablando de alguna manera para iniciados en política. Y lo voy a hacer ahora, después te doy la palabra nuevamente. Dale. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Le queremos explicar a los compañeros que el propósito, el hecho de que hablemos con las palabras más sencillas posibles, son justamente para llegar al vecino, a la vecina, que cree que la política no tiene nada que ver con su vida. Y que muchas veces se pregunta, ¿por qué en este momento, por ejemplo, se preguntará para qué están hablando esta gente de política si ahora estamos preocupados con el coronavirus? Y bueno, hay que contrarrestar eso, compañeros, porque no podemos esperar que sea, por ejemplo, la escuela, la enseñanza formal, la que vaya formando a la gente. Yo a veces me pongo a pensar que esperamos que por el hecho de que alguien pase por un banco de una escuela o por el banco de un liceo, llegue a tener claro el funcionamiento, estos detalles de cómo funciona la sociedad, lo que son las clases sociales, todo esto. Y basta pensar un poquito que todos los torturadores, todos los policías que creen que sus vecinos son unos pichi, pasaron por los bancos de la escuela. Todos los que votan a la derecha pasaron por los bancos de la escuela. La enseñanza formal no es nada más que un reproductor del sistema. Somos nosotros, es la gente de izquierda, la gente de izquierda, nosotros los marxistas, los que nos tenemos que encargar, si es que queremos que esto no siga igual, de convocar a la gente a que razone. Y para hacerlo no podemos levantar muros. El lenguaje tiene que ser algo que derribe muros y no que los levante. Tenemos que hablar de nada sirve acá que yo
me ponga a hablar de la Segunda Internacional, me ponga a hablar de Adam Smith, de Milton Friedman, de los Chicago Boys con la cuestión económica, que me ponga a decir que ahora los capitalistas en crisis apelan al keynesianismo para que el Estado los auxilie, cuando son todo el tiempo contra... Eso no lo entiende la gente. Cuando hablamos nosotros acá, no nos queremos preocupar con la crítica que pueda venir por parte de los compañeros de izquierda iniciados en política. Porque me asombra cada día, Wilder, ver la falta de claridad política, incluso de algunos compañeros. Cuando alguien de izquierda me dice, recién Wilder se refería a Cuba, que Cuba es una revolución fracasada, que no ha logrado, y Wilder explicaba detalladamente, mi compañera siempre dice, Cuba hace es socialista como puede y solidaria como siempre. Y en este caso se ve claramente, Wilder lo explicó, no lo voy a repetir. Cuando un compañero de izquierda se refiere a China como un país comunista, yo no lo puedo creer. Un país con una burocracia capitalista, con el trabajo esclavo más numeroso del mundo, que alguien considere que eso es comunista, que una persona de izquierda considere que eso es comunismo. Cuando vemos que un dirigente sindical, lo vimos hoy, Wilder, el principal dirigente de la Central de Trabajadores Uruguayos, Pereira, hacer un pronunciamiento llamando al gobierno a que salga a ayudar, reconociendo de antemano que el gasto va a ser enorme, como si eso fuera un sacrificio. El gasto va a ser, según los estudios del PICNT, para paliar la situación de la mejor forma posible ante esta crisis, de 500 millones de dólares. El Uruguay tiene reservas de 16, según algunos informes, 16.000 millones de dólares. Eso son 30 veces lo que se precisa para sacar a la gente de la posible muerte en una crisis como esta, para salvar a la gente de su posible muerte en un alto porcentaje de la población uruguaya. Con la plata que tenemos reserva se puede hacer 30 veces eso. Y que un dirigente sindical plantee en un pronunciamiento que lo va a mandar al Poder Ejecutivo, ya de antemano diciéndole que entiende el sacrificio que va a hacer. ¿Quién va a hacer el sacrificio? ¿La calle Pou? ¿Los ministros? El sacrificio ya salió de antemano de nuestra espalda, de la espalda de los trabajadores. Son reservas, y esas reservas no salieron de la nada. Salieron del trabajo, de la producción. No producen los estancieros, no producen los dueños de los medios de producción, produce el trabajador. Los dueños de medios de producción gastan plata y gastan mucha plata y simplemente administran el trabajo ajeno. Y por eso queremos hablar en esta forma simple, porque a la gente le hacen ver estas cosas como naturales, como si fueran creaciones, lo decíamos en el programa pasado, y no son. Y de nada sirve acá que yo venga y me refiera a estas cosas usando palabras difíciles, hablando de la reificación del sistema o todo eso. Son cosas que pueden quedar bien para que digan cómo leyó este tipo. ¿Y para qué sirve eso? Yo lo que quiero, nosotros lo que queremos, es que la gente nos entienda. Y queremos que ustedes, compañeros, los que puedan estar de acuerdo con nosotros, también lo intenten. Los convocamos a que lo hagan, a que eso no es bajar el nivel, eso es simplemente motivar a la gente a que se interese por los temas, cuando sepa que esos temas, que la política la hacen todos los días los políticos, todas las decisiones que se toman que afectan su vida, la de su familia y la de todo el conjunto del pueblo,
son decisiones políticas. Y si seguimos permitiendo que se ponga, hablando difícil y levantando ese muro a través del lenguaje, que debería ser un instrumento justamente, repito, para derribar esos muros. Después viene un dirigente blanco y colorado, trae un grupo de cumbia a una plaza y llena de gente. ¿Por qué? Porque cuando decimos que el pobre de derecha es el mayor logro del capitalismo, tenemos que ser conscientes de que no es así. El capitalista hace lo que tiene que hacer en su beneficio. El hecho de que existan pobres de derecha es por nuestra incapacidad de hacer entender a la gente. El que exista pobre de derecha es un fracaso nuestro. Lógico, es un triunfo de la burguesía. Pero esperamos que la burguesía lo haga por nosotros o por razones morales, como decían los reformistas de derecha hace muchos años, y no quiero hacer referencias históricas, aunque a veces es necesario. Viejas discusiones de que por razones morales un día, como el sistema capitalista está destinado al fracaso, los burgueses irían aceptando las reformas y en forma natural íbamos a llegar al socialismo. Después, lógicamente, también estuvieron los reformistas de izquierda, de Sorel, ¿te acordás? Que planteaban algo así como lo que vemos que pasa, una élite muy inteligente, muy leída, por sí solo crearía el mito de la revolución y que la gente los iba a seguir detrás. ¿Cuánta gente embarcó en esa? Durante muchos años, en el revisionismo de izquierda. Señores, el marxismo nos ha enseñado desde siempre a analizar científicamente los temas, en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia, sin dogmas, y tratando de llevar al razonamiento a la gente, tratando de movilizar a las masas, tratando de concientizar a las masas. Los cambios no vienen por generación espontánea. La gente hasta puede movilizarse por su bolsillo en determinado momento, hasta puede explotar, hasta puede saquear supermercados, hasta pueden inflar globos enormes de rebelión popular, pero sin una conciencia clara de clase y sin la necesidad, sin una conciencia que los haga ver la necesidad de los cambios reales y permanentes, esto seguirá pasando. Tenemos que de una buena vez ponernos a pensar cómo hacerlo. De ahí se trata un poco este programa. Dale, Walter, adelante. Siguiendo con el hilo de Carlito, ¿verdad? O sea, pretendemos con esto, también les decimos a quienes nos están escuchando que pueden participar opinando sobre el programa. Pero te tomo desde allá, desde donde decís que incluso los gobiernos progresistas no dejaron leyes bien firmes que no se pudieran borrar de un plumazo. Que de todas maneras, si hubiese quedado alguna ley y había que borrarla, lo iban a intentar hacer. Tranquilamente. Porque hay que dejar en claro, o sea, a veces nosotros hablamos mucho sobre esto, a veces se pierde un poco la objetividad en algunas cosas, y es nuestra intención ponerlas acá para poderlas compartir con ustedes. No nos olvidemos que la calle no tiene un mes de gobierno, ¿no? O ya cumplió un mes. No tiene un mes de gobierno. No tiene un mes. El primero. Claro. Y por las redes se habla de la gente, de los bajos salarios y de la gente que está en la calle. También tenemos que decir, Carlito, que eso ya estaba así.
Ya había gente en la calle, ya había bajos salarios. Fue aumentando. Claro, con esto quiero llegar, y va a aumentar más. Seguro. Va a aumentar más. Por eso el aumento de los garrotes, Wilder. Por eso el aumento de los garrotes, lo que está propuesto adentro de la ley de urgente consideración. La única forma, en cierto momento, va a llegar el momento en que la gente va a salir a la calle. Y lo que humildemente pretendemos es que la gente que salga a la calle esté tal vez más informada y en lo posible, ojalá tengamos suerte, más concientizada con estas charlas que estamos teniendo con ustedes y sepan por qué van a recibir garrote o por qué van a recibir palo cuando vayan a reclamar sus derechos. Decía que esto viene de ahí, de antes de ayer, el hecho de que hubiera pobres, gente sin trabajo, salarios muy bajos. Entonces quiere decir que esto es una continuidad de lo que venía y que aparentemente, según la ley de urgente consideración, esto tiende a empeorar. Lo conversamos durante mucho tiempo con Carlito, siempre conversando sobre estos temas. El hecho de que esto se estaba reproduciendo con antecedencia en otros países de Latinoamérica y no podíamos creer nosotros que aquí el partido de gobierno de la izquierda no estuviera viendo eso, no fuera a accionar o a cambiar su forma de hacer política. Esto del capitalismo humano que proponía Tabaré Vázquez, pero que también es el capitalismo humano de Cristina Fernández, que es el capitalismo humano de Lula, Bachelet, Evo Morales, o sea, todos ellos lo que proponen es ver de qué forma se distribuye un poco mejor. Pero mientras el capital no se enoje, o sea, cuando el capital vea que ya es demasiado lo que están distribuyendo, aparecen estas cosas. Acá no fue necesario, pero hubo que hacer un golpe parlamentario en Brasil, toda la cuestión esta de la persecución judicial a Cristina y a Evo, que no lo dejan entrar en su país. Ahí golpe de Estado directamente, sí. como antes en Paraguay. Sí. Sin armas. ¿Dónde es necesario? Donde es necesario. Donde es necesario. Bien. Ahora, todo eso, nosotros queremos que tengamos un ida y vuelta con ustedes para ver de qué manera le buscamos relevancias. Ustedes nos pueden dar insumos a nosotros de cómo discutir estas cosas. Nosotros nos habíamos propuesto, ya estamos muy cerca del final, nos habíamos propuesto empezar a desglosar esto de la ley de urgente consideración. Apenas si tiramos unos párrafos ahí, había mucha cosa para decir con todo esto del coronavirus. Creo que vamos a tener que dejar para el otro programa el desglose de lo que tiene que ver con hasta porque educación. En este momento incluso el planteamiento debería ser simplemente tirar esto a la basura, pero por supuesto no tenemos la posibilidad de hacerlos Wilder y Carlos. Simplemente le pedimos a la gente que impulse la idea y que si está de acuerdo haga carne, de presionar a sus propios dirigentes para que esto no sea ni siquiera considerado, que salgan a la opinión pública a decir de la barbaridad que es seguir intentando meter esto ahora.
Pero seguramente lo van a hacer y vamos a tener el tiempo, ya que todavía no se presentó. ¿Te acordás, Carlitos, cuando sucedió lo de Brasil? Cuando el impeachment a Dilma, el encarcelamiento de Lula, lo que estaba sucediendo en Argentina. Nosotros decíamos, pero ¿y dónde está la CUT? ¿Dónde está la CGT? ¿Cómo es que no movilizan a quienes sus dirigentes dicen que es lo mejor que nos puede suceder? ¿Qué tema? Bueno, nos está sucediendo a nosotros acá. O sea, ya tendría que estar el PCNT con un planteamiento de lucha. Y están planteando mediatizar, o sea, poner una aspirina para que no ocurra una revuelta. Pero vayamos observando lo que está sucediendo en este momento. O sea, los compañeros del Zuncar tenían un convenio acordado entre gobierno, patronal y el sindicato. Al otro día, cuando lo fueron a firmar, el gobierno se echó para atrás y no quiso firmar. Eso te demuestra que no les importa la muerte de la gente. No, claro que no. A ti yo sé, Wilder, pero digo a la gente. No, dale, digámoslo a la gente. Demuestra que no les importa, lo que les importa es que siga, como dijo la impresentable ministra de Economía, que la rueda de la economía siga funcionando. ¿Para quién? ¿Para quiénes? En un momento como este. La rueda de la economía va a seguir funcionando para que ciertas personas sonrientes por la subida del dólar y la caída del peso sigan embolsando plata. Pero es así de sencillo. La exposición del otro día... El abrazo a los compañeros del Zunca, que compañeros un poco mejor organizados terminan pasando por encima de muchas veces sus dirigentes, movilizándose, y ahí se puede ver la necesidad de la conciencia. Por más que haya muchas veces, y ya lo vimos muchas veces en la historia, de esa dirigencia parlamentarista que se manda discursos y tal, pero al final termina siendo cómplices del sistema o defensores de la continuidad del sistema, cuando la contradicción es muy grande y cuando el obrero es lo suficientemente concientizado, les termina pasando por arriba. Y cuando quieren continuar, cambian el verso esos sujetos. Y bueno, un abrazo entonces a los compañeros del Zunca y arriba con la lucha. Sí, y arriba los que luchan, pero dialogando con los compañeros, propuse con los compañeros a nivel sindical, propuse la posibilidad de hacer una nota y enviarla al PCNT en lo que tenía que ver que aplicáramos la ley de responsabilidad penal empresarial. La ley de responsabilidad penal empresarial dice de que si tú te lastimas o si no está la protección necesaria para que tú lleves adelante el trabajo, el responsable es el patrón. Bien, es de público conocimiento que en este momento existe el coronavirus, al cual se ha dicho que es una pandemia, y los patrones quieren que sus trabajadores vayan igual al lugar de trabajo. Eso es una responsabilidad penal empresarial del patrón. Los manda a que se enfermen. Muchos compañeros, Carlitos, piensan que el espíritu de esa ley no era para esta situación. ¿Para qué era? Morir de coronavirus. Claro, no, morir, muchos entienden de que es si te caes de un andamio, si la linga está por reventarse, tener cinturón de seguridad a X cantidad de metros. El espíritu de la ley, compañeros,
es en el sentido de que si el patrón sabe que el trabajador está corriendo un riesgo, no puede, no puede someterlo a ese riesgo. O sea, si está en una escalera podrida, si está sin casco, si está sin cinturón de seguridad en un andamio, se puede caer y morir. Bueno, claro. Si hay un virus que está contagiando y para lo cual los adultos y los adultos mayores son los más susceptibles de tenerlo y todo, tenemos gente de 50, 60 años trabajando en la construcción y en cualquier otro, es natural que es un riesgo que lo está teniendo, porque es un riesgo más que se suma a los... no nos olvidemos que toda la cúpula del gobierno y con el actual señorito presidente a la cabeza votaron contra esa ley y se opusieron abiertamente y públicamente a la misma. Sí. Así que la derogación de esa ley también está ahí. La van a atacar de alguna manera o le van a cortar las piernas a esa ley. Pero sepan los trabajadores que es una ley que podemos aplicar en este momento. O sea, el espíritu de esa ley no era para esto, pero en este momento sucede eso y está dentro de las potestades que puede tener esta ley. Lo que pasa es que tienen un miedo terrible de aplicar esa ley. Entonces no se ha mencionado mucho, ni a nivel sindical, la posibilidad de aplicar esa ley. Porque estamos con un PICNT que creo que no se dio cuenta todavía la dirección del PICNT que cambió el gobierno, que este gobierno es mucho menos dialoguista, a pesar de que el presidente del PICNT dice que considera al presidente una persona muy abierta hacia el diálogo. Al no. Al no. No sé si Fernando leyó esto, pero digo, así lo entiende, porque en realidad lo que pretenden es negociar algunas partes de la ley. Como toda cosa, Carlitos, o sea, siempre lo explico a los compañeros, vos si vas a hacer algo como esto, por ejemplo, y si haces una ley enorme y le pones un montón de cosas que las vas a negociar y que ante el pedido la vas a sacar de la ley. Lo que no vas a sacar, dale los pretextos necesarios para que no tengan más remedio que votarlo. Exactamente. Por ahí vamos. Es la vieja táctica y es lamentable que tengamos que decir eso, pero no le podemos decir otra cosa, Wilder, a la gente. No, es que vinimos para decir eso. Cuando vemos dirigentes sindicales que están rindiendo examen para llegar a ser parlamentario, se ha visto a lo largo de la historia de este país, y a ser parte del establishment ese de políticos profesionales, están rindiendo examen para ser parte de este sistema de parlamentarista, supuestamente democrático. Ese es otro tema, la democracia, que lo vamos a tener que abordar. Ya estamos en hora, Will. Sí. Y vamos a aburrir a la gente. Pero el tema democracia, entendida como poder del pueblo, que se diga que se está aplicando, que existe en estas sociedades nuestras actualmente, es de una complicidad con la clase dominante que gente supuestamente anticapitalista acepte. Es algo a veces que uno no puede llegar a creer. Pero bueno, de eso se trata, de que sigamos conversando, que aunque nos enojemos a veces, aunque se enojen con nosotros, sabemos a lo que nos exponemos con el compañero. Y bueno, estamos dispuestos a dar la discusión. También estamos dispuestos a escuchar las críticas, por supuesto. Y bueno, de eso se trata. Muchas gracias y a los compañeros y amigos, aunque no estén totalmente de acuerdo con lo que acá se ha dicho, les volvemos a pedir que puedan compartir. Que puedan compartir. Aparte sabemos que... Y aumentemos así la discusión. Y somos conscientes, Carlitos, que del otro lado están los compañeros de izquierda, que
de alguna Por manera supuesto. todavía están esperanzados o convencidos de que eso, esa política que se venía haciendo de gobiernos progresistas era buena. Y acá nadie los está llamando a que se vayan No. de sus partidos y que pasen a hacer otra cosa, para nada, al contrario. Vamos a discutirlo. Estamos tratando de incentivarlos a que sigan ahí y que presionen a sus dirigentes, que les digan lo que quieren y que les planteen que esto no fue suficiente y por qué no lo fue. Y ese es el aporte que queremos hacer, nada más. Acá nadie los está llamando a los compañeros a que abandonen la fe en sus partidos, en sus organizaciones, ni en el sindicato, ni en nada. Es fundamental que sigan ahí, que sigan existiendo, que sigan luchando. Nosotros simplemente queremos explicar el porqué, desde nuestro punto de vista, por supuesto, desde un punto de vista clasista y marxista, y bueno, que siga la discusión. Así que, mis amigos, un abrazo, esperamos no haberlos aburrido demasiado y en la próxima la seguiremos. Muy bien. Chao.